Buenos días. Buenos días. Estábamos hablando de, buenos días. Necesito que tengan por favor a la mano la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la vamos a estar comentando, y nuestro Código de Comercio, por favor. Vamos a seguir, por favor. Estábamos hablando en la clase pasada de lo que es las sociedades, ¿no? De lo que era el contrato de sociedad. Y estábamos hablando de los efectos del contrato de sociedad, y veíamos que dentro de los efectos del contrato de sociedad era que este contrato va a producir dos efectos. Uno era la creación de una persona moral, y dos era la constitución de calidad de socio. Por lo que era a la creación de una persona moral, decíamos que acá íbamos a encontrar tipos de sociedades. En este tipo de sociedades íbamos a encontrar sociedades de personas y sociedades de capitales. Cuando hablábamos de las sociedades de personas, decíamos que iban a ser aquellas en las que los socios responden ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Y en las sociedades de capitales decíamos que acá no importa la persona, ¿no? El socio, acá no importa el socio, acá lo que importa son, como el nombre lo dice, ¿no? Y lo que importa es el capital, ¿no? El capital social con el cual se creó la sociedad, toda vez que a través de este capital social se va a dar cuenta de la sociedad ante los acreedores, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que lo de los tipos de sociedad entra en la creación de una persona moral, y luego de esto teníamos que también esta persona moral iba a tener atributos, ¿no? Decíamos que iba a tener el nombre, iba a tener un domicilio, una nacionalidad, una capacidad jurídica y un patrimonio. ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Después de esto, tenemos que el segundo efecto del contrato de sociedad va a ser el de la calidad de socio. Por lo que hace a la calidad de socio, vamos a tener que va a ser el conjunto de derechos y obligaciones que va a tener cada integrante de la sociedad, ¿sí? Estos derechos y obligaciones se van a derivar del contrato de sociedad. Bueno, de igual forma tenemos que estos derechos y obligaciones, se van a ocupar de las relaciones entre los socios, y de igual forma va a ser el vínculo que existe entre el socio y la sociedad. De aquí, por ejemplo, si cuando hablamos de la sociedad anónima, tu calidad de socio tú la vas a tener en el momento en el que tú compras una acción, ¿no? En el momento en que tú adquieres una acción, en ese momento tú ya eres socio de esa sociedad, ¿no? Y a través de ese título de crédito tú puedes acreditar esta calidad de socio, ¿sí? Bueno, tenemos que dentro de las obligaciones que vamos a tener en el contrato de sociedad como calidad de socio, va a ser, tu primera obligación va a ser realizar las aportaciones. Esta obligación va a consistir en realizar las aportaciones que tú hayas prometido cuando se constituyó la sociedad. Como ya habíamos comentado, las aportaciones van a integrar el capital social. Con este capital social, la sociedad va a realizar sus actividades para las cuales fue constituida. De ahí tenemos que entonces el capital social es muy importante, porque si no contamos con este capital social, pues no vamos a poder realizar los fines que ya nos propusimos en nuestro contrato de sociedad, ¿no? Tenemos que las aportaciones que puede realizar un socio vamos a encontrar de diversas formas. Él puede aportar, podemos aportar bienes, podemos aportar derechos y podemos aportar servicios. Cuando las aportaciones consisten en bienes, vamos a tener que acá van a ser traslativas de dominio. Cuando las aportaciones consisten en un crédito a favor, los socios están obligados a responder por la existencia de esos créditos, así como por la solvencia del deudor.
Esto vamos a encontrar su fundamento en el artículo 11 y el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eh, ¿Alguno de ustedes tendrá ya a la mano la Ley General de Sociedades Mercantiles para que chequemos estos dos artículos? El artículo 11 y el artículo 12, por favor. Yo, profesora. ¿Nos ayudas, por favor, a leerlo? Sí. Artículo 11 y 12, ¿verdad? Sí, por favor. El artículo 11 nos dice que a pesar de cualquier pacto, en contrario, el socio que aporte a la sociedad uno o más créditos responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor en la época de la aportación y de que si se trate de títulos de crédito, estos no han sido objeto de la publicación que previene la ley para los casos de pérdida de valores de tal especie. Ese fue el 12. El 11 dice que, salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio y el riesgo de la cosa no será a cargo de la sociedad, sino hasta que se le haga la entrega respectiva. Ok, bueno, ahí entonces tenemos lo que habíamos comentado, ¿no? Cuando son bienes van a ser traslativas de dominio y cuando son aportaciones consistentes en crédito, los socios están obligados a responder por la existencia y legitimidad de esos créditos, así como la solvencia del deudor, ¿no? Porque si, bueno, si no tuvieran esta obligación, pues sería muy fácil, ¿no? Aportar créditos, títulos de crédito, y si al ratito no paga el deudor, bueno, realmente no estaríamos haciendo ninguna aportación a nuestra sociedad, ¿no? De ahí entonces que la ley les impone la obligación a estos socios que van a dar como bienes títulos de crédito, bueno, de igual forma, que sean obligados, bueno, van a ser obligados a la solvencia del tercero, ¿no? Bueno, entonces esa es la finalidad esa sería entonces una de las obligaciones de los socios, ¿no? Realizar las aportaciones, toda vez que las aportaciones van a conformar el capital social. Con este capital social, nosotros como sociedad eh, vamos a realizar el fin, el motivo, el fin que hayamos establecido en nuestro contrato de sociedad. De ahí la importancia de esta obligación. La segunda obligación que nosotros tenemos va a ser la de responder por las deudas de la sociedad. Tenemos que acá las obligaciones de los socios de igual forma consiste en responder de forma subsidiaria por las deudas de la sociedad. De acuerdo con de acuerdo con la forma, bueno, de acuerdo a la sociedad que nosotros hayamos elegido, de aquí va a ser nuestra responsabilidad, ¿no? Vamos a encontrar responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada, ¿sí? Cuando es la responsabilidad, bueno, vamos a ir viendo de acuerdo a cada tipo de sociedad, cuál es la responsabilidad que vamos a tener como socios, ¿no? Cuando hablamos de una responsabilidad ilimitada, va a consistir en esto, ¿no? En que nosotros vamos a responder por las deudas que haya adquirido nuestra sociedad de forma ilimitada. Es decir, no solamente se va a tomar en cuenta el capital social que tenga nuestra sociedad, sino también ahí va a entrar nuestro capital personal cuando la responsabilidad es ilimitada. Cuando la responsabilidad es limitada, pues nada más vamos a responder por la aportación por la que nosotros nos hayamos comprometido, ¿sí? Ahora bien, cuando, bueno, decimos, si estamos hablando de una sociedad de responsabilidad ilimitada, si el capital social o los bienes que tiene la sociedad no son suficientes para poder pagar las deudas, los socios van a responder con todos sus bienes por estas deudas, ¿no? Sí, bueno, entonces lo de responder por las deudas de la sociedad, ahí va a entrar en qué tipo de sociedad estamos constituyendo, ¿no? Y de acuerdo a ello vamos a ver qué tipo de responsabilidad va a tener cada socio, ¿no? Pero ya mencionamos, ¿no? Hay dos tipos de responsabilidad, responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada.
Bueno, después de esto, tenemos otra de las obligaciones que vamos a tener nosotros va a ser la de lealtad. Esta obligación consiste en abstenernos de realizar directa o directamente actividades del mismo género de las que se constituyó el objeto de la sociedad. Es decir, bueno, si ya nuestra sociedad se creó para, ¿qué será? Para elaborar X producto, nosotros no podemos celebrar otra sociedad con otros compañeros para celebrar igual el mismo producto, ¿no? Porque entonces ahí ya sería una competencia desleal, ¿no? Esta obligación de la lealtad solo existe para los socios de sociedades de personas. Para esto vamos a encontrar su fundamento en el artículo 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Alex, ¿tendrás el artículo 35, por favor? Claro, profesora, permítame un momento. El artículo 35 dice, los socios, ni por cuenta propia ni por ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. En caso de contravención, la sociedad podrá excluir al infractor, privándolo de los beneficios que corresponden en ella y exigirle el importe de los daños y perjuicios. Estos derechos se extinguirán en un plazo de 3 meses contados desde el día en el que la sociedad tenga consentimiento de la infracción. Ok. ¿Cómo ven este artículo? ¿Qué opinan al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinamos? ¿Está bien o está mal? Pues yo podría opinar, profesora, que, pues bueno, en el artículo dice que, pues a partir desde que se den cuenta, 3 meses. Y pues yo opinaría que, pues, mm, que sea inmediatamente, porque pues no se sabe, o si ya se sabe, supongamos que esa persona ya tiene varios meses haciendo este eso y meses después se dan cuenta los otros socios y pues no estaría bien. De ahí yo creo que, bueno, con esa situación, si, bueno, no se van a dar cuenta luego, ¿verdad? Tenemos que, pues, una vez que se dan cuenta, tienen el plazo de 3 meses, ¿no? Para poder, bueno, uno excluir a este socio de la sociedad y privarle de los beneficios que le correspondan a él, ¿no? De igual forma tenemos que le van a exigir el importe de los daños y perjuicios, ¿no? Pero de aquí yo creo que empezaría una investigación para saber desde qué momento ya forma parte de la otra sociedad, ¿no? Para que de esa forma se puedan tabular lo que son los daños y perjuicios, ¿no? Acá es muy interesante este artículo, ¿no? Porque de igual tenemos socios, vamos a suponer que estamos con un nuevo producto, ¿no? Un nuevo producto, lo estamos sacando apenas bueno, lo estamos dando a conocer, apenas estamos iniciando nuestra sociedad, apenas vamos a empezar a ver lo que son las ganancias, pues de igual forma podría decirse que también sería acá también, bueno, sería bueno, primero sería una deslealtad, ¿no? Y en segundo también podríamos decir que se están robando nuestra fórmula, ¿no? Nuestra patente, ¿no? De igual acá, igual podríamos eh, reclamar daños y perjuicios bueno, si es que ya dimos de alta nuestra marca, nuestra patente, igual reclamar daños y perjuicios ante el INPI, ¿no?
igual que haya solicitar una investigación y en base a eso que haya una sanción a la otra sociedad, ¿no? Bueno, de aquí podríamos sacar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, tenemos que también otra de las obligaciones que vamos a tener como socios es permitir que nuestro nombre forme parte de la razón social. Vamos a tener que existen sociedades cuyo nombre consiste en una razón social, es decir, en las sociedades de personas, los socios tienen la obligación de permitir que su nombre forme parte de la razón social, aun cuando hayan dejado de ser socios. Esta obligación solamente va a existir para las sociedades de personas, ¿sí? Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 27, 29 y 52 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, ¿alguien tendrá a la mano estos artículos? Esmeralda, ¿tendrás por casualidad el artículo 27? Jessy, ¿tendrás el 29? Wendy, el 52, ¿lo podrás tener, por favor? El 27, profe. El 27, compañera. Dice que la razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Okay, El artículo 29, el ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada, pero si el nombre del socio que se separe apareciera en la razón social, deberá agregarse a esta la palabra sucesores. bueno, esto lo vamos a ver más adelante, igual lo de la palabra. Bueno, ok. Entonces acá tenemos que es una obligación en las sociedades de personas que aparezca el nombre de los socios, ¿no? Después de eso teníamos también el artículo 52. ¿Alguien tiene la razón? Artículo 52. La razón social se formará con los nombres de uno o más candidatos, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes. Cuando de ella no figuren los de todos, a la razón social se agregarán siempre las palabras sociedad de comandita o su abreviatura S.NC. Okay. Bueno. Bueno, entonces tenemos que se va a hacer, esas van a ser las obligaciones que tienen los socios, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles van a ser los derechos que tienen los socios. Tenemos que los derechos que vamos a tener de acuerdo a nuestra calidad de socio pueden derivarse directamente de la ley o pueden ser negociados por las partes. Dentro de estos tipos de derechos vamos a encontrar derechos patrimoniales y derechos corporativos. En los derechos patrimoniales van a ser aquellos que facultan a los socios a exigir participar en las ganancias de la sociedad. La doctrina va a distinguir entre estos derechos como derechos principales y derechos accesorios. Vamos a tener que los derechos accesorios, aun cuando no consisten en la obtención de una ganancia, van a guardar una relación estrecha con este derecho, ¿sí? Entre los derechos principales vamos a tener lo que son la participación en utilidades.
Acá vamos a encontrar como su fundamento el artículo 17 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos que este derecho de la participación de las utilidades es el derecho patrimonial más importante, toda vez que acá habla de la distribución de las utilidades, ¿no? Bueno, tenemos ahí nuestro artículo 17 y nos dice que no producirá efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación de las ganancias, ¿no? Toda vez que, como comentábamos, es uno de los derechos más importantes que vamos a tener nosotros como socios. Después de este derecho vamos a encontrar otro, va a ser el de la cuota de liquidación. Acá en la cuota de liquidación tenemos que los socios también tienen el derecho de obtener una cuota de liquidación. Este derecho patrimonial se refiere al derecho a recibir una porción del remanente que se haya obtenido de la liquidación de los bienes de la sociedad cuando se haya determinado disolver la sociedad. El monto de dependiendo del monto de las aportaciones que hayamos realizado, va a ser la proporción de la cuota que vamos a recibir cuando se liquide nuestra sociedad mercantil, ¿sí? Vamos a encontrar su fundamento en el artículo 48 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Alguien nos puede ayudar con el artículo 48, por favor? Yo, profa. Sí, compañera. El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa a la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros. Ok, bueno, pues acá estamos hablando de la liquidación, ¿no? El porcentaje. Bueno, por lo que hace el artículo 40, ¿cuál fue el que leímos? El 48, ¿verdad? Bueno, se nos dice, el capital social no podrá repartirse sino después de la disolución y de la liquidación respectiva. Ok, acá primero tenemos que pagar si vamos a disolver nuestra sociedad, primero tenemos que pagar las deudas que haya adquirido nuestra sociedad, ¿no? De ahí entonces que primero van a estar protegidos los intereses de los terceros. Posteriormente, si de ya realizado el pago sobra una cantidad, esta cantidad se va a repartir entre los socios, ¿sí? Y como habíamos comentado, de acuerdo a las aportaciones que haya realizado. Otro de los derechos que van a tener los socios como derechos principales, vamos a tener que van a ser los intereses constructivos. Tenemos que en las sociedades de capitales, los socios fundadores tienen derecho a recibir intereses no mayores al 9% anual sobre las aportaciones durante un plazo que no exceda de 3 años. Estos intereses son denominados por la doctrina como intereses constructivos, porque tienen por objeto crear un incentivo para que los socios realicen aportaciones al constituir la sociedad, ¿sí? Para esto tenemos un fundamento en el artículo 85 y el artículo 123. ¿Alguien lo tendrá a la mano, por favor? Yo el 85. Bueno, el artículo 85 dice que en el contrato social podrán estipularse que los socios tengan derecho a percibir intereses no mayores del 9% anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiere beneficios, pero solamente por el periodo de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deban parecer
al comienzo de sus operaciones, sin que en ningún caso dicho periodo exceda de 3 años. Estos intereses deberán cargarse a gastos generales. Ok, y el otro es el artículo 123, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo. El 123 dice, en los estatutos se podrá establecer que las acciones durante el periodo no exceda de 3 años, contando desde la fecha respectiva de emisión, tenga derecho a intereses no mayores de 9 a 100 anual. En tal caso, de monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales. Ok, bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Que ambos artículos nos hablan de los intereses constructivos, ¿no? Ok, es decir, ya como comentábamos, es un incentivo para que los socios realicen aportaciones al constituirse la sociedad, ¿no? Estos intereses se les van a pagar a los socios que hayan creado la sociedad, ¿no? Que hayan creado la sociedad y que hayan hecho su aportación respectiva, ¿sí? Después de esto vamos a encontrar otro tipo de derechos que van a ser derechos accesorios, ¿sí? Estos derechos accesorios vamos a tener los siguientes: la transmisión de la calidad de socio. Tenemos que cualquiera que sea la sociedad bajo la cual se constituyó, los socios tienen derecho a transmitir su parte social. En las sociedades de capitales, los socios tienen el derecho de transferir libremente su calidad de socio. En las sociedades de personas es necesario obtener la aprobación de los demás socios. Otro derecho accesorio que vamos a encontrar va a ser el derecho de preferencia, que es lo que conocemos como el derecho de tanto. Y de igual forma es una consecuencia de la transmisión de socio, y tenemos que no en todas las sociedades se aplica este derecho. Acá tenemos que cuando uno de los socios pretende transmitir su calidad de socios, los demás socios tienen derecho de preferencia por 15 días para adquirir lo que es la parte social que pretende ceder el socio a un tercero, ¿sí? A eso se refiere entonces el derecho de preferencia. Y vamos a tener su fundamento en el artículo 33, 57 y 66 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Necesitamos entonces los artículos 33, 57 y 66. ¿Alguien lo tendrá? ¿Nos ayudan, compañeros? Yo tengo el 33, profe. Por favor. Dice que en caso de que se autorice la cesión de que se trata del artículo 31, en favor de persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, contando desde la fecha de la junta en que se hubiera otorgado la autorización. Si fuesen varios los socios que quieran usar de este derecho, les competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. Ok. Después habíamos dicho el artículo 57, ¿lo tendrán? 57, por favor. Yo lo tengo. Artículo 57. Son aplicables a la sociedad en comandita los artículos del 30 al 39, del 41 al 44 y del 46 al 50. Los artículos 26, 29 y 40 y 45 solo se aplicarán con referencia a los socios comanditados. Ok, bueno, por lo que hace a las sociedades comanditas, tenemos que entrar del artículo 30 al 39, ¿no? Y en el artículo 33 es donde nos habla del derecho de tanto, ¿no? Después de eso nos vamos al artículo 66. Yo lo tengo. Por favor. Cuando la cesión de que trata el artículo anterior se autoriza en favor de una persona extraña a la sociedad,
Los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, contado desde la fecha de la junta en que se hubiere otorgado la autorización. Si hubiese varios los socios que se quieran usar de este derecho, les competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. Ok. Bueno, entonces queda más claro, ¿no? El derecho de tanto nada más es el derecho que nosotros, el derecho de preferencia que tenemos como socios para poder adquirir la parte social del socio que pretende transmitir su capital social, ¿no? Bueno, esos serían entonces los derechos. Bueno, me falta el derecho de retiro. Tenemos que en este derecho de retiro, los socios no solo tienen el derecho de transferir su calidad de socio a una tercera persona, sino también de dejar de ser socio sin transferirle a persona alguna su calidad de socio. Este derecho surge cuando se hayan modificado los estatutos y existan socios inconformes. Como estos socios están inconformes, están inconformes con los cambios que con los cambios realizados en los estatutos, tienen derecho de retirarse y de que les sean reembolsadas sus aportaciones. ¿Sí? Eso se refiere al derecho de retiro. Si no estamos de acuerdo con los cambios que se han establecido en los estatutos, entonces tengo el derecho a que me sea reembolsado mis aportaciones. ¿Sí? Su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 34, 57 y 266. ¿Vale? Después de esto, después de esto vamos a encontrar otro tipo de derechos. Estos derechos son los derechos corporativos. Estos derechos corporativos van a ser aquellos que facultan a los socios a tomar parte en los órganos de la sociedad. Dentro de estos derechos corporativos, bueno, ya dijimos que son los que facultan a los socios para tomar parte en los órganos de la sociedad. Vamos a tener los derechos de administración. Bueno, tenemos acá que los derechos de administración en las sociedades mercantiles nos permite las sociedades mercantiles dividir las labores y la especialización en la realización de las actividades que se realizan en la sociedad. Por ejemplo, en los derechos de administración tenemos que los que van a administrar a la sociedad puede ser una sola persona o puede ser un órgano de administración, ¿no? Este órgano de administración, todos los que son socios van a poder formar parte de este órgano de administración, ¿no? Bueno, otro derecho corporativo que vamos a tener nosotros va a ser el derecho de vigilancia. Estos derechos tienen como finalidad evitar el conflicto de intereses entre los administradores y los socios y el conflicto de intereses entre los socios mayoritarios y los socios minoritarios. Este derecho de vigilancia vamos a tener entonces que consiste en obtener información sobre el desempeño de la sociedad, en aprobar el balance general de cada año, en el nombramiento tanto de los miembros de los órganos de administración y de los órganos de vigilancia, así como convocar a la celebración de las asambleas generales. Nosotros vamos a encontrar, bueno, más adelante que vamos a empezar ya a hablar de cada sociedad mercantil, vamos a encontrar que los órganos de administración tienen la obligación de cada año celebrar asambleas, ¿no? Una asamblea general en la que te van a informar cómo está nuestra sociedad, cómo va nuestra sociedad, ¿no? Cómo están los números en nuestra sociedad. De igual forma, si estos órganos de administración no llevan a cabo esta asamblea, nosotros como miembros de la sociedad podemos solicitar que se lleve a cabo esta asamblea, ¿no? Y de igual forma podemos requerirle al órgano de administración que nos rinda cuenta de su administración, de su gestoría, ¿no?
para que entonces nosotros de esa forma podamos vigilar cómo va el manejo de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces con esto ya tendríamos todos los aspectos generales de lo que es una sociedad mercantil, de lo que es el contrato de sociedad, cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son las obligaciones que tenemos, ¿sí? Con esto entonces damos por concluido nuestro tema de sociedades mercantiles en general. Igual con esto también ya sabríamos cuántas sociedades mercantiles tenemos aquí en México, ¿no? Bueno. Después de esto vamos a empezar ya a hablar de lo que son nuestras sociedades, ¿sí? Y nuestra primera sociedad que vamos a estudiar va a ser la de sociedad anónima. La sociedad anónima vamos a encontrar su fundamento en el artículo 90, ¿sí? Denme un minuto para poder ponerles la presentación, ¿sí? La diapositiva las diapositivas las voy a subir a lo que es el tema 5, ¿sí? Nada más que lo termine bueno, me faltaban 2 puntos a anotarles para que esté completa, por favor. Por favor, nos vamos al artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para que podamos hablar de la sociedad anónima. Bueno, nos vamos desde el artículo 89, ¿sale? Yo ya lo tengo, profesora. Den un minuto, por favor. Nada más déjenme subir mi presentación. Bueno, ¿nos ayudas a leerlo, por favor, compañera, el artículo 90? Sí, el artículo 90. No, 89, Sí. perdón. ¿89? Sí, por favor. Ok. Dice que para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere, 1, que vaya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. 2, que el contrato social establezca el monto mínimo de capital social y que esté íntegramente suscrito. 3, que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Y 4, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. Ok, bueno, con lo que es el artículo 89, entonces necesitamos solamente 2 personas para poder crear una sociedad, ¿no? Ya no nos piden capital mínimo. Anteriormente sí pedía como capital mínimo 50,000 pesos, ¿no? Pero ahora ya con todas las reformas que han habido, ya no nos pide capital mínimo, ¿no? Ya es de acuerdo al capital que se haya establecido entre los socios. Los únicos requisitos que son mínimo 2 socios y que se haya establecido y que el contrato social establezca el monto mínimo de capital. Y si ustedes se dan cuenta, la reforma fue en el 2011, donde echa abajo lo del capital mínimo. Les comentaba, ¿no? Que anteriormente era como mínimo 50,000 pesos, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos ahí lo que son los requisitos, ¿no? Eso es muy sencillo, ¿no? Esta sería la forma más sencilla para poder crear una sociedad. Sería la mayor, si ustedes se dan cuenta, bueno, ahora que pongan atención, por ejemplo, cuando cualquier cosa que compramos, viene marcado qué tipo de sociedad son, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos un refresco, en la corcholata viene el tipo de sociedad que es. Igual también cuando compramos sabritas, pues ahora chequen ustedes y van a ver que la mayoría van a ser sociedades anónimas, ¿también? Se les queda de tarea checar, bueno, ahora que va a venir ya el fin de semana, que vayan a todas las
tienda, pues chequen sus etiquetas para que así nos puedan decir, por ejemplo, Sabritas, qué tipo de sociedad es, ¿no? La Coca-Cola, o sea, cualquier mercancía que compren, y en la siguiente clase comentamos, ¿les parece? A ver qué tipo de sociedad encontraron ustedes. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que son las sociedades anónimas. Decíamos que la sociedad más común, es la más común, es la que vamos a encontrar, ¿sale? Por todas partes, porque es muy fácil crearla. Igual también acá vamos a ver nosotros que en esta sociedad anónima la responsabilidad es limitada. Hacer una responsabilidad limitada, no exponemos nuestro patrimonio particular, ¿no? Solamente la única obligación que tenemos en esta sociedad anónima es realizar nuestra aportación. Bueno, tenemos entonces que vamos a tener nosotros que para poder definir a nuestra sociedad anónima la vamos a encontrar la definición en el artículo 87 y en el artículo 88. En el artículo 87 nos dice que la sociedad anónima va a ser aquella que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios y su obligación se limita al pago de sus acciones. Al limitarse los socios nada más al pago de sus acciones, esa va a ser entonces, estamos hablando de una sociedad, es una sociedad anónima y es una sociedad de responsabilidad limitada, toda vez que nada más los socios su obligación nada más consiste en realizar el pago de sus acciones, ¿sí? Después tenemos en esto que la denominación se formará libre, en el artículo 88 nos dice que la denominación se va a formar libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad y al emplearse siempre seguirán las palabras sociedad anónima o bien su abreviatura, S.A, ¿sale? Acá entonces tenemos que la denominación social se va a formar libremente. Puede utilizarse cualquier frase, cualquier palabra, siempre y cuando nos permita distinguir a nuestra sociedad de otra sociedad. Acá lo único que nos hace obligatorio es que una vez que se le haya dado la denominación a nuestra sociedad anónima, se le ponga la frase sociedad anónima o bien las abreviaturas. Esta obligación de ponerle las abreviaturas o bien la palabra de sociedad anónima tiene como finalidad indicar a los terceros acreedores el tipo de sociedad con la cual van a llevar a cabo una relación jurídica, ¿no? Esa es la obligación y así vamos a ir viendo en todas las sociedades que nos va a ir pidiendo que se les agregue determinada palabra para que se puedan distinguir la sociedad y para que la gente sepa qué tipo de sociedad estamos, qué tipo de sociedad somos, ¿sale? Bueno, como comentábamos, ¿no? Por lo que hace a nuestra sociedad, tenemos que en caso de insolvencia de la sociedad, los socios no van a responder con todo su patrimonio de las deudas que se hayan adquirido en la sociedad, sino solamente van a ser responsables hasta un determinado monto. Esta es una gran ventaja, toda vez que tenemos otras sociedades mercantiles en la que los socios van a responder de forma ilimitada, ¿no? De aquí entonces vamos a tener que, en la sociedad anónima, vamos a encontrar la responsabilidad limitada de los socios. Cuando hablamos de responsabilidad, bueno, acá nos vamos a ir a lo que nos quiere decir la palabra, ¿no? Tenemos que esta palabra proviene del latín respondere, que significa responder. Entonces acá tenemos que la responsabilidad va a ser la acción de asumir las consecuencias de los actos propios. Por lo tanto tenemos que, en términos jurídicos, la responsabilidad es una obligación de responder por el cumplimiento de un deber o de otra obligación. ¿Sí? Entonces tenemos que la responsabilidad la vamos a entender
como una obligación, ¿sale? Esta obligación surge de acuerdo a los compromisos que hayamos tenido como sociedad, ¿sí? Bueno, también acá vamos a tener que la responsabilidad también puede surgir cuando se ha realizado una conducta que es contrario a una ley, cuando se ha incumplido con una obligación o cuando se ha afectado el derecho de un tercero. La responsabilidad entonces es la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia del hecho ilícito, cualquiera que le dé su origen. Tenemos que los socios tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales que haya adquirido la sociedad, aunque el monto varía dependiendo del tipo de sociedad mercantil. Tenemos que en nuestra sociedad anónima los socios van a responder con, con su patrimonio por las deudas de la sociedad hasta el monto de sus acciones, ¿sí? Nada más hasta ese monto es por lo que van a responder los socios. Las sociedades anónimas, entonces, tenemos que aquí, al ser una sociedad, es una sociedad en la que los socios tienen responsabilidad limitada, porque a diferencia de las sociedades de personas, de las sociedades de personas, recordemos que ahí la totalidad del patrimonio de los socios queda expuesto, ¿no? Pero acá en la sociedad anónima es una sociedad de capital, acá los socios no quedan expuestos ante los acreedores de la sociedad, sino que hay un límite, y este límite está determinado por el monto de sus acciones. Este también lo vamos a encontrar, por ejemplo, su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 90, ¿no? Tenemos que en el artículo 90 bueno, en el artículo 90 nos hace mención a la constitución de la sociedad, ¿no? Pero tenemos que esta sociedad entonces nada más va a responder de forma ilimitada, ¿sale? De forma limitada solamente por el monto de sus acciones, nada más, ¿sale? Esa es otra ventaja que tenemos con esta sociedad. Ahora bien, vamos a ir a la forma de constituir una sociedad anónima. Tenemos que para poder constituir una sociedad anónima vamos a tener dos tipos de constitución. Una se llama constitución simultánea o por comparecencia ante fedatario público. Y la segunda forma de constituirla va a ser la constitución sucesiva o por suscripción pública. Cuando hablamos de la constitución simultánea, acá tenemos que los socios fundadores deben comparecer ante un fedatario público para que este fedatario público proceda a protocolizar lo que es la escritura constitutiva de la sociedad. Una vez que ya se constituyó esta sociedad, tenemos que la escritura debe de inscribirse en el registro público de comercio. Para ello vamos a encontrar como fundamento en el artículo 90, ¿sí? El artículo 90 lo tenemos en nuestra pantalla. ¿Nos puedes ayudar a leerlo, por favor, Alex? Dice, la sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. Ok, el artículo 11 ¿lo puedes leer, por favor? Sí, el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores nos dice que las sociedades anónimas que pretendan constituirse a través del mecanismo de suscripción pública
a que se refiere el artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberán inscribir las acciones representativas de su capital social en el registro y obtener la autorización de la comisión para realizar su oferta pública, ajustándose a los requisitos que les sean aplicables en términos de esta ley. Ok, bueno. Acá nos están hablando del artículo 11 de la Ley de Mercados de Valores, nos está hablando de las sociedades anónimas promotoras de inversión, ¿sí? Bueno, se las vamos a ver igual más adelante, pero tenemos que, bueno, estas sociedades anónimas promotoras de inversión, tenemos que acá el objetivo de estas sociedades es abrir oportunidades a pequeñas y medianas empresas de tipo tecnológico, en donde se les permite recibir inversión de menor escala para su crecimiento y así poder generar fuentes de trabajo, ¿sí? A eso nos hace referencia lo que es el artículo 11 de la ley de mercado de valores, ¿sí? Estas sociedades anónimas que decíamos que son promotoras de inversión son las que se conocen como SAPI, ¿vale? Bueno, igual también ahora que chequen sus envolturas, ahí van a ver algunas que así van a estar establecidas, ¿no? Van a decir SAPI, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que, estábamos hablando de la forma de constitución, decíamos de la constitución simultánea. Entonces ya decimos, esta va a ser, esta forma, tenemos que es la forma más común en la que se crea una sociedad anónima, y tenemos que en este entonces los socios fundadores deben de comparecer ante un fedatario público para que se proceda a la protocolización de la escritura. Una vez que ya se protocolizó, ya se debe de inscribir en el registro público de comercio. Y tenemos que bueno, de la escritura constitutiva que debe de contener lo establecido en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Recordemos que en el artículo 6 decía lo que era el nombre de los socios, domicilio, todos los datos generales, ¿no? Acá tenemos en la pantalla nuestro artículo 6, ¿no? Donde nos establece que, bueno, para poder constituir una sociedad debe de tener los nombres, la nacionalidad, el objeto de la sociedad, la razón social, la duración, el importe del capital social, ¿no? Este artículo 6 lo va a tener todas las sociedades mercantiles, ¿no? Pero decíamos que el artículo 90 es el que nos dice cuáles son los requisitos que va a contener nuestra sociedad anónima. El artículo 90, perdón, el artículo 91 es el que nos dice cuáles son los requisitos. ¿Nos ayudas, Michelle, con leer el artículo 91? ¿Tendrán a la mano el artículo 91? Sí, profesora, permítame un tantito. Dice la escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6, los siguientes: la parte exhibida del capital social. 2. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 125. 3. La forma y términos en que se deba pagarse la parte insoluta de las acciones. 4. La participación de las unidades concebidas a los fundadores. 5. El nombramiento de uno o varios comisarios. 6. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio de derecho de voto en cuanto a las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. Séptima. En su caso, las estipulaciones que, inciso A, impongan restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos respecto de las acciones de una misma serie o clase representativas
del capital social distintos a lo que se prevé en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. B. Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de separación de retiro o bien para amortizar acciones, así como el precio a las bases para su determinación. C. Permitan emitir acciones que 1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. 2. Otorguen derechos sociales no económicos distinto al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto. 3. Confieran el derecho de veto o requieran el voto favorable de uno o más accionistas respecto de las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. Las acciones a las que se refiere este inciso computarán para la determinación del quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de accionistas, exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el derecho de voto a sus titulares. Inciso D. Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos específicos. Inciso E. Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente al que se refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. F. Permitan limitar la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y funcionarios, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien ilícitos conforme a esta u otras leyes. Ok, bueno, entonces tenemos que esta sería la forma de constituir la sociedad, sería una constitución, sería la, bueno, estábamos hablando de la constitución simultánea, ¿no? Después tenemos la segunda forma de constituir nuestra sociedad, va a ser la constitución sucesiva o por suscripción pública. Tenemos que en esta, en este tipo de constitución de la sociedad anónima, vamos a tener que se requieren los mismos requisitos para la constitución simultánea, ¿no? Los requisitos que nos acaba de leer la compañera. Acá lo que va a cambiar es el orden en que se deben de cumplir estos requisitos, toda vez que el primer paso va a ser que los socios fundadores deben de depositar por duplicado en el registro público de comercio un proyecto de estatutos. En este proyecto van a contener las cláusulas con los datos a los que hace referencia el artículo 6 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este proyecto va a quedar en el registro público para que se pueda exhibir a terceras personas cuyo objetivo es que se adhieran socios a esta sociedad anónima. ¿Sí? Ese va a ser, bueno. Entonces tenemos que el primero, depositamos por duplicado en el registro público nuestro proyecto de estatuto. En segundo lugar, tenemos que las personas que se adhieran al proyecto de estatuto deben suscribirse en el registro público de comercio. Van a realizar su solicitud y esta solicitud va a tener que contener lo señalado en el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este artículo 93 nos hace referencia que esta solicitud de suscripción tiene que llevar lo siguiente, lo que es el nombre, la nacionalidad y domicilio del suscriptor, el número, naturaleza y valor de las acciones suscritas, la forma y los términos en que se obligue el suscriptor a pagar la primera exhibición, debe determinar los bienes con los cuales va a pagar las acciones, la forma de hacer la convocatoria de la Asamblea Constitutiva y la fecha de suscripción y la manifestación de la voluntad para aceptar los estatutos que se lleguen a determinar en el acta constitutiva de la sociedad. Ese va a seguir entonces, ese va a ser el segundo paso, ¿sí? En el tercer paso vamos a encontrar nosotros
Bueno, en el tercer paso, los suscriptores van a depositar en el banco asignado las cantidades a aportar para poder cubrir el pago de sus acciones. El pago de sus acciones. Y por último paso, vamos a tener nosotros que todas las acciones deben de quedar suscritas en un plazo de un año, contados a partir de la fecha en el que se depositaron los estatutos en el Registro Público de Comercio. Una vez que ya se haya vencido el plazo, si no se han suscrito todas las acciones, todos los demás suscriptores que hayan querido formar parte de nuestra sociedad van a quedar liberados de realizar las aportaciones a las que se hayan comprometido, ¿no? Para poder formar lo que era el capital social. Si por el contrario tenemos que sí se suscribieron todas las acciones, entonces acá los socios fundadores van a proceder a convocar a una asamblea constitutiva. En esta asamblea constitutiva, los socios van a aprobar la constitución de la sociedad y se va a proceder a la protocolización ante el notario público del acta constitutiva y de los estatutos, para posteriormente se realice la inscripción de esta acta constitutiva en el Registro Público de Comercio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, decimos que son los mismos elementos para poder constituir una sociedad, pero varía la forma en la que se van a llevar a cabo estos requisitos, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en la constitución sucesiva, tenemos que primero se van a formar lo que son los estatutos. Estos estatutos se van a quedar en el registro público, ¿no? En el registro público, bueno, los estatutos que quedan ahí son un proyecto, ¿no? Hasta el momento en que se lleva a cabo el acta constitutiva y que ya sean aprobados, entonces ya estos ya serán los estatutos que van a regir nuestra sociedad mercantil, y ya se va a proceder posteriormente a lo que es la protocolización y posteriormente la inscripción en el registro público, ¿no? Entonces tenemos que son dos formas para poder crear una sociedad anónima, ¿no? Después de esto vamos a hablar de lo que es el capital social de nuestra sociedad anónima, ¿no? Tenemos que, bueno, como ya sabemos, el capital social está conformado por las aportaciones de los socios. En la sociedad anónima, estas aportaciones de los socios van a recibir el nombre de acciones. De igual forma, tenemos que cuando se habla de capital social, bueno, este término capital social es un concepto contable, pero bueno, si nosotros ubicamos este término de capital social a lo jurídico, vamos a tener que el capital social forma parte del patrimonio. Tenemos que este capital social no es un bien en sí mismo, sino que viene a ser el instrumento jurídico que va a proteger a los acreedores de la sociedad, ¿sí? Toda vez que con este capital social nosotros vamos a hacer frente a las obligaciones que adquiera nuestra sociedad anónima frente a terceros, ¿sí? Después de esto, bueno, ya dijimos entonces que el capital social está conformado por las aportaciones de los socios, ¿no? Este capital social, si estamos hablando de la sociedad anónima, vamos a tener entonces que está conformado por las acciones. Ahora bien, vamos a ver qué son las acciones, ¿no? Tenemos nosotros que en las sociedades anónimas, el capital se va a dividir en unidades o partes iguales. Estas unidades o partes iguales están representadas por acciones. Tenemos que las acciones van a tener diferentes valores. El valor nominal de una acción es la expresión en términos monetarios de cada parte que conforma el capital social. Este valor que tenga cada acción
puede ser que, bueno, que no necesariamente es que sea el valor real de la acción. El valor real el valor real va a ser entonces, en términos monetarios, va a obtener del resultado, del resultado que se obtenga de dividir el capital social entre el número de las acciones, ¿sí? A eso nos vamos a referir con lo que respecta a las acciones. Aquí vamos a encontrar varios tipos de acciones, acciones ordinarias y acciones preferentes. Bueno, para esto vamos a checar, tenemos que las acciones son títulos de crédito. Es un título de crédito y su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sale? Este artículo 5 nos dice lo siguiente. Dice, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, ¿no? Acá es muy importante, la acción entonces tenemos que es un título de crédito, ¿sí? No perdamos de vista este punto, por favor, porque lo vamos a analizar más adelante. Para esto, por lo que hace a las acciones, vamos a tener que remitirnos a lo que nos dice el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Alex, ¿nos puedes ayudar con el artículo 182, por favor? De la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno. No, hasta aquí nos quedamos. Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros, ¿les parece? Me falta subirles lo que es el cuestionario, se lo subo al ratito, compañeros, y me lo entregan el sábado, ¿les parece? Hasta las 12 de la noche tienen para poder, subo calificaciones el mismo sábado y ya lo checan ustedes el lunes, si tienen el lunes y si tienen alguna observación, lo checamos el lunes o el martes, ¿les parece? Por lo que respecta a su calificación. Y nos quedaríamos acá, compañeras. ¿Alguna pregunta? No, profesora, ninguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, entonces te los encargo, por favor. Gracias, compañeros. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Gracias. profa. Lindo día. Hasta luego, profesora. Excelente fin de semana. Igualmente, compañeras.